Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Dentro de las alianzas electorales, la del Partido Panameñista y el Cambio Democrático constituye la unión de dos de los movimientos políticos más grandes que hay en el país. Rómulo Rux queda a la cabeza de la alianza y José Blandón Figueroa va a ser el vicepresidente. Por primera vez, los presidentes de ambos partidos políticos y compañeros de nómina presidencial van a estar en un programa de televisión y eso será esta mañana aquí en El Radar. Durante la semana y mañana lunes pudiera estarse dando segundo debate a un proyecto de reformas al Código Electoral, proyecto que ha sido cuestionado debido a que hay quienes opinan que se estarían cambiando las reglas del juego en medio del partido. El diputado Raúl Fernández estará con nosotros. Y otra noticia que se conoció en la semana fue el informe de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, donde evalúa a Panamá con una perspectiva negativa, a pesar que mantiene la misma evaluación de BBB-. La profesora Ana Patiño, economista, igual que Luis Morán, estarán con nosotros para analizar y tratar de entender qué significa este índice que nos da Fitch Ratings. Amigos de todo el país, bienvenidos a Radar. Esa mañana en el Radar vamos a hablar de la alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Debo decir y reiterar que, si bien es cierto, esta alianza se logró hace unas semanas, es la primera vez que ambos presidentes de partidos políticos se sientan en una mesa para una entrevista y ahora entonces hay una alianza, hablan como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Buenos días, bienvenidos al Radar. Rómulo Rux Moses, presidente de Cambio Democrático, ¿qué pasó? Hábleme de eso, es decir, yo sé que había como un año de conversaciones, tenían todo el tiempo de estar hablando, más de un año. Estaba el Partido País en medio de la conversación, al final País no quedó, pero ustedes hablan hoy se presentan juntos, pero yo entiendo que esas negociaciones no fueron tan cordiales como están sentados ustedes ahora en la mesa. Buenos días, bienvenidos. Gracias, Eduardo, doctor Ritter. Bueno, sí. Charlo, yo te tengo que decir que sí fueron cordiales, siempre fueron cordiales. Nosotros iniciamos realmente este acercamiento cuando decidimos buscar las firmas para la constituyente, porque creíamos, como seguimos creyendo, que era necesario un cambio en el país por vía de modificaciones a la Constitución. Y nosotros iniciamos un proceso de conversación en donde fuimos evolucionando hacia una conversación de alianza programática basada en objetivos muy puntuales y cosas que sabíamos que queremos lograr para el país. Y se fueron dando en el camino, como tú sabes. Ustedes han visto los medios, las entrevistas, cómo esto evolucionó y al final ese proceso, que más que un proceso de negociación para mí fue un proceso de generar confianza, un proceso de entender que queríamos lo mismo y hoy estamos sentados aquí como una nómina presidencial que va a ganar las elecciones en el 2024. Más de un año, dice usted, que fue esta negociación. ¿Fue así? ¿Fue cordial siempre? Sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasó el día con el señor Álvarez? Ese día se perdió la cordialidad. Bueno, pero estamos hablando de cordialidad entre nosotros dos. No, fíjate, como bien lo ha dicho Rómulo, esto empezó, si se quiere, desde que nos pusimos de acuerdo en el proceso de pedir y comenzar a recoger firmas para la constituyente. Y de ahí para adelante la comunicación se mantuvo. Nosotros prácticamente una vez al menos estábamos reuniendo durante casi 2 años. Y finalmente pues hemos concretado esta alianza, que es una alianza programática, es una alianza con una nómina presidencial, pero que también nos hemos puesto de acuerdo en muchas postulaciones hacia abajo, porque también es importante no solamente ganar la presidencia de la República, sino también ganar una mayoría en la Asamblea Nacional para que esa agenda de cambios que se quiere hacer pueda ser posible. Y también nosotros estamos contemplando los gobiernos locales porque igualmente son importantes para transformar el país y darle esperanza a la gente. ¿Cómo se negocia una alianza? Allí la gente dice, los espacios políticos, si ganamos este ministerio, este y este, te tocan a tu partido, y este y otro ministerio le tocan a tu partido, y estas embajadas para ti, y estas notarías para ti. Algo que yo siempre he escuchado después de las alianzas políticas. Esta alianza no se negoció así. Esta alianza no ha tocado temas
de lo que tú estás hablando de consulados, de notarías, lo que normalmente se hace. Nosotros hemos hablado siempre de qué es lo que queremos lograr y cómo vamos a lograrlo. Sí nos hemos enfocado mucho en la oferta electoral porque sentimos que es también un mecanismo de poder hacer los cambios que queremos, controlando la asamblea y también gobiernos locales, representaciones y municipios a nivel nacional, porque también sentimos que una de las maneras en que podemos transformar la vida de los panameños y panameñas que viven en esas comunidades es a través de gobiernos locales que piensen como pensamos nosotros y que estén enfocados en seguir una agenda de cambio real, eliminar el clientelismo, eliminar este sistema que sabemos que es corrupto y que nos tiene como estamos hoy. Y para nosotros ese ha sido el enfoque. La parte programática y ver cómo nosotros podemos implementar esa parte programática, no solo ganando, sino pudiendo gobernar. En ese sentido, doctor Ritter, aclarar, esta es la primera vez que están los dos presidentes de ambos partidos y la nómina presidencial en una mesa conversando. Por lo cual creo que debemos aprovechar para preguntarles ya cómo fue que se determinó quién iba arriba y quién iba abajo. A ver, es que el asunto es así. Ya nos han dicho toda la cordialidad que hubo durante 2 años. Ya nos han hablado de los asuntos que los unía, la lucha contra la corrupción y demás, la alianza programática. Pero llegan 2 elecciones primarias y cada uno entonces llega a la mesa de negociación mostrando cada uno, como dicen en Venezuela, sus papeles de guapo. Blandón le decían, bueno, yo saqué 100.000 votos, Rómulo decía, yo tengo un partido más grande, Blandón podría decirle, me dicen si estoy equivocado, yo tengo una mejor organización territorial, yo tengo más gente en el, tú tienes un partido dividido, decían, bueno, ¿cómo al final, cómo se decide una alianza? Ampliando un poco lo que decía, no es por repartirse, ni saben cómo se va a repartir, pero cómo se llega a determinar cara y sello, cómo se llega... Piedra, papel, tijera, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, yo creo que en el caso nuestro siempre fuimos muy claros desde hace bastante tiempo que para nosotros es fundamental que se pudiera construir una alianza que permitiera no solamente ganar la elección, sino hacer realidad los cambios que consideramos es necesario hacer en el país, y para eso era necesario que tuviéramos de acuerdo por lo menos en lo básico de lo que debe cambiarse. Que una vez estuviéramos de acuerdo en eso, nosotros no íbamos a hacer un obstáculo en ningún momento para que esa alianza se constituyera, y que para nosotros la alianza no era con nosotros a la cabeza, o sí, o sí. Sí. ¿Me explico? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros reconocemos que en la elección pasada, Rómulo llegó de segundo, estuvo muy cerca de ganar la elección. Somos 2 partidos que estamos bastante parejos, y en ese sentido nosotros nos vemos más como un equipo. O sea, a él le toca ser el candidato a presidente y a mí el candidato a vicepresidente, pero hemos acordado y estamos claros que estamos trabajando juntos, y que esto es un esfuerzo en donde lo que va a aportar el Partido Panameñista y lo que va a aportar el Partido Cambio Democrático va a ser igualmente importante para ganar y alcanzar los objetivos que tenemos. Pero hubo discrepancias fundamentales que tuvieron que superar, o la cordialidad fue una alfombra Yo de siento rosas. que esta fue una conversación y una negociación que estuvo siempre enfocada en qué es lo que queremos para el país, qué es lo que queremos lograr, y aunque a veces suene como cliché de que estamos poniendo los intereses del país por encima, fue así en realidad. Evidentemente no pudimos ponernos de acuerdo en todas las jurisdicciones a nivel nacional, pero creo que esta es una alianza que logró, al ponernos de acuerdo, haber estado de acuerdo en, te diría que el 95 o 98% de la oferta electoral a nivel nacional. Y eso es muy positivo, porque eso nos permite construir sobre las fortalezas de ambos partidos. Lo que dijo José es verdad, nosotros nos vemos como 2 partidos que tenemos igual que aportar a esta alianza, nos complementamos desde el punto de vista geográfico, hay veces que tenemos en algunos circuitos en donde el Partido Panameñista puede ser más fuerte que el Partido Cambio Democrático y viceversa. Tenemos un buen complemento como partidos políticos enfocados en lograr los cambios que el país requiere
y tener la oferta electoral que nos permite no solo ganar la elección, sino poder ejecutar nuestro plan. Pero habrá algunas circunscripciones donde van a ir separados. Por supuesto que sí, Sí. por supuesto que sí. Se van a competir, o sea, panameñismo contra Cambio Democrático, en algunos puntos sí van a competir. Sí, van a Sí, haber sí, representaciones. claro, es que- Corregimientos, alcaldías Sí, que les toca. digo, a mí por la parte del panameñismo me ha tocado estar en el equipo de negociación de varias alianzas desde el 2004 para acá y realmente nunca te has puesto de acuerdo en el 100% de las circunscripciones, eso es imposible. Quiero ir a eso. Rómulo Rux en el discurso dice, le pido a los panameñistas, o sea, en una convención panameñista, que confíen en él. ¿Cómo le dice Chalo Blandón a su partido panameñista? Vamos, es el partido panameñista. O sea, yo no sé si usted conoce bien su partido, pero cuando usted va a una convención panameñista o usted va a una elección nacional, los panameñistas son un partido aguerrido. ¿Cómo le dice usted a ellos, yo no voy a ir a la cabeza de la alianza? Y encima el que va es de Cambio Democrático, con quien ya una vez tuvimos una pelea y nos sacaron del gobierno. Es decir, ese proceso, ¿cómo se lo explica No, Blandón digo, o sea, al partido panameñista? Por supuesto que... A un partido aguerrido como el partido panameñista. No podemos negar que hubo una mala experiencia en ese periodo del 2009-2014, pero ni yo soy Juan Carlos Varela ni Rómulo es Martinelli. Somos dos personas distintas, Sí. somos dos partidos que también han evolucionado, han cambiado. La directiva del panameñismo hoy en día, prácticamente no hay nadie que era directivo del partido en el 2009, muy pocos, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera yo era de la junta directiva del partido en el 2009 cuando se hizo la alianza con Cambio Democrático. Entonces, son dos realidades distintas, protagonistas distintos, y nosotros estamos seguros que va a tener resultados distintos. Pero nosotros siempre le estuvimos planteando al partido y a los dirigentes que nosotros considerábamos fundamental que se lograra una alianza, que nadie solo gana una elección y que nosotros teníamos que entender que había el escenario en el que nosotros no fuéramos a la cabeza. Y eso siempre lo estuvimos conversando. Pero asimismo nos hemos preocupado porque hoy tenemos un partido que después de los resultados del 2019 se ha levantado, se ha fortalecido. El pueblo panameño va a poder ver que hay una oferta electoral renovada, hay muchas caras nuevas corriendo con el panameñismo, al igual que con Cambio Democrático, y que esta alianza de dos partidos grandes, dos partidos que juntos ya hemos ganado elecciones, porque sí, está bien, no hubo una buena experiencia en la gestión de gobierno, pero lo cierto es que en el 2009 ganamos de manera abrumadora la elección, así que yo creo que esta es la razón por la que hay muchos cuestionando y atacando la alianza desde los otros candidatos, ¿no? Hay varios planteamientos, y usted ha dicho, si bien es cierto, no es la misma dirigencia, no es el mismo partido, el partido tiene que cargar con los pecados originales que trae el propio partido. Por ejemplo, no todos los CD se fueron para RM, quedan algunos en el CD que son de esa misma época. Le voy a poner un ejemplo, hay gente que cuestiona, yo fui a la tabla la semana pasada y la gente me dice, no, Tito Afú gana. Pero hay gente que me dice, bueno, ¿qué hace el CD respaldando a Tito Afú, una figura como Tito Afú, que entiendo es incluso de la directiva del partido? ¿Cómo enfrenta, cómo lidia Rómulo Rux contra esos señalamientos? Hay liderazgos a nivel nacional que hay que reconocer, son liderazgos de las comunidades, de los circuitos, de los distritos y de los corregimientos. Y son personas que tuvieron la oportunidad en todo este proceso que nosotros hemos tenido, Eduardo, de los últimos años. Nosotros estamos aquí después de haber luchado no solamente contra una facción de Cambio Democrático, sino contra la Asamblea Nacional, contra Vinicio Robinson, contra Gaby Carrizo, contra el PRD, contra todo el establishment que lo que quiere es mantener el status quo. Y hay personas que pudieron haber decidido caminar por otro camino y decidir, no, yo me voy a ir con el grupo este que me va a llenar de plata o me va a ayudar a hacer las cosas que yo necesito hacer en mi circuito o van a través del clientelismo a fortalecer mi candidatura. Son personas que decidieron tomar el camino correcto, que decidieron entender que nosotros hemos modificado, hemos renovado nuestro partido. Muchos de los que respaldan a Martinelli se fueron ya para el partido RM. Los que están acá son
las personas que creen en la manera que nosotros hemos dicho que queremos llevar adelante, no solo el partido, la alianza, el gobierno. Así que a mí eso no me preocupa en lo más mínimo, Eduardo. Y aquí hay personas que la gente quiere cuestionar. Yo no voy a defender a nadie, pero lo que hay que entender y tenemos que reconocer es el liderazgo que tienen personas en sus circuitos, distritos o corregimientos. Y te repito, aquí hubo ya la oportunidad, dentro del Partido Cambio Democrático, dentro de los miembros de la Junta Directiva, de escoger el camino de lo mismo, de cómo se hacía la política, del clientelismo, de la corrupción, del juega vivo, del que hay para mí, o decidir apostar al proyecto que yo represento dentro del partido, que es un proyecto nuevo, un proyecto que quiere eliminar ese sistema clientelista, ese sistema corrupto que tenemos hoy en día. Y las personas que escogieron caminar conmigo son personas que saben lo que nosotros vamos a hacer en el gobierno y la forma en que vamos a manejar el gobierno. Doctor Ritter. Hay varios aspectos en los que ustedes al principio, digamos, tuvieron posiciones diferentes, después se acercaron, el de la mina es uno de ellos, y ahora hay una coincidencia, creo que hay una coincidencia por el hecho de que ahora se va a retirar el contrato y en eso hubo una coincidencia. En lo que no, sin embargo, aún dentro del propio partido panameñista, parecía haber alguna discrepancia sobre cuál va a ser el futuro de Parlacén. O sea, ambos partidos van a postular al Parlacén, ya el partido panameñista postuló, incluso muy cuestionado lo del expresidente Varela, lo dejo eso de lado, sino cuál va a ser la posición, y si es coincidente la de Cambio Democrático con el panameñismo, sobre si debe o no permanecer. El candidato a vicepresidente Blandón ha dicho categóricamente que la posición suya es que Panamá debe retirarse del Parlacén. Sin embargo, candidatos del mismo partido parecieran defender la posición de Parlacén. ¿Hay coincidencia o hay discrepancia entre los partidos sobre cuál va a ser el futuro de los diputados? ¿Qué posición van a llevar los diputados de uno y otro partido al Parlacén? Ok. Bueno, con respecto al Parlacén, recordar que la posición del Partido Panameñista y de Cambio Democrático cuando hicimos alianza en el 2009 fue de que Panamá debía salir del Parlacén. Y en efecto, Panamá salió del Parlacén en ese periodo, pero luego hubo un fallo de la Corte que obligó a echar para atrás eso y volver a entrar al Parlacén. Nosotros hemos conversado ambos sobre eso y estamos de acuerdo en que esta vez debemos hacerlo mejor, en el sentido de que hay que hacer los trámites para que salga Panamá del Parlacén, pero pues tomando atención de los señalamientos que hizo la Corte en su fallo para hacerlo bien y que esta vez no se eche para atrás. A ver, yo sí me monto en el tema con Juan Carlos Varela, donde él había dicho que no iba al Parlacén y que él mismo como canciller le tocó sacar a Panamá del Parlacén. ¿No hay una instrucción del partido panameñista como partido, usted presidente del partido, a nuestros diputados al Parlacén van con la misión de sacar a Panamá del Parlamento Centroamericano, por ejemplo? No, mira, lo primero que te digo es que yo siempre he luchado por democracia y en mi partido no hay una dictadura ni nada por el estilo. No hay una línea. Hay gente que puede tener opiniones distintas a la nuestra, pero la opinión mayoritaria dentro del partido es contraria a la permanencia del partido en el Parlacén. Dicho eso, bueno, nosotros sí creemos que había que postular, porque aquí, al final, las sillas que se quedan vacías no se quedan vacías, alguien las ocupa. ¿Me explico? Entonces, pero confiando en que vamos a ganar la presidencia de la República, una vez ocurra eso, se van a iniciar los trámites para salir del Parlacén. Quiero corroborar y confirmar la posición de la alianza, independientemente de que hayan individuos dentro de cada partido que piensen diferente. La posición de la alianza es que nosotros vamos a salir del Parlacén y tan pronto lleguemos vamos a iniciar los trámites necesarios para que Panamá deje de ser parte del Parlacén. Nosotros no hemos visto ningún beneficio para el país del Parlacén, al contrario, se ha demonizado la figura del Parlacén
Y este es un país que no va a tener los recursos necesarios para atender necesidades muy básicas, mucho menos para seguir financiando una institución que los panameños no le ven ningún beneficio que le esté trayendo al país ahora mismo. Señor Rux, en ese sentido también hay temas, posturas. Usted cambió de opinión, recuerdo, en cuanto a reformas constitucionales. Cuando hablamos hace 5 años, usted me decía 2 asambleas y unas reformas, y ahora Correcto. usted nos habla que incluso estuvo en las firmas para la constituyente en su momento. Cambia de opinión. ¿Qué pasa con el tema minero? Usted fue abogado, es abogado, trabaja en una firma que representa a la minera y usted lleva, de hecho, muchos años en esa firma de abogado, creo que es hasta socio en la firma de abogado. Hasta socios. Sí, no, eso es bueno. A ver, eso no es malo. Ser socio en la firma y en esa firma no es malo tampoco, pero es socio en la firma de abogados. Desde hace mucho tiempo. ¿Cómo entra ese tema allí donde la empresa que representa la mina y ahora tiene un conflicto y una negociación con el Estado panameño? Bueno, 2 temas. Primero hablaste del tema de las reformas constitucionales. Sí. Siempre he estado de acuerdo con reformar la Constitución. Sí, cambió el método. Cambié mi postura en la forma de hacerlo porque llegué a la conclusión de que cualquier reforma constitucional que sea profunda y que de verdad vaya a cambiar el país no puede pasar por una negociación con los diputados de la Asamblea. Y la única manera de cambiar la Constitución sin negociar con la Asamblea es a través de una constituyente. Así que yo confío en que nosotros también vamos a iniciar el proceso de una reforma constitucional a través de una constituyente, llegando a la presidencia Que creo que ha sido su propuesta de la casi República, siempre, que es la de propuesta constituyente. original Sí. de Blandón. ¿Y el buffet? Con el respecto al proyecto de la mina, nosotros dijimos el día 1 que estábamos de acuerdo con que si era necesario retirar el proyecto para atender necesidades muy específicas dentro del proyecto, del contrato, que se hicieran y que se retirara, que es lo que se ha hecho, y que se volviera a presentar habiendo atendido las necesidades y habiendo atendido las inquietudes que son producto de un proceso de consultas que llevó adelante no solo el gobierno, sino también después la Comisión de Comercio. Lo que tú llamas un conflicto, eso es algo que está divulgado. Sí, yo soy abogado de la firma, de una de las firmas que representa a la minera. Yo trabajo para vivir, yo trabajo para comer y yo espero que eso no sea un pecado. Yo creo que es importante que le preguntes a los otros candidatos presidenciales de qué viven, porque yo no lo sé. Y si viven de las donaciones, el conflicto de intereses que pueden tener con sus donantes es algo que también debiera estar divulgado. Entonces yo me siento muy cómodo diciéndote, Eduardo, yo soy un profesional, yo vengo del sector privado, yo trabajo para comer, yo trabajo para vivir, y en este caso específico, sí, soy socio de la firma, de una de las firmas que representa a la minera. Y eso está divulgado. Mi posición no tiene nada que ver con eso. Mi posición con respecto al contrato es que tenemos un proyecto minero que está en Panamá. Yo no soy pro minería, al contrario. Nosotros hemos acordado que nosotros vamos a impulsar una moratoria contra cualquier proyecto nuevo de minería metálica a cielo abierto. Pero tenemos una realidad como país, que es que hay un proyecto que está ahí, que está generando cerca de 50.000 empleos, que genera 900 millones de dólares en pago a proveedores y muchas otras cosas, y tenemos que administrar lo que está ahí. ¿Qué es importante? Sí, que el proyecto genere empleo y riqueza, perfecto, pero que se haga dándole a Panamá lo que se merece y a los panameños, desde el punto de vista económico, y que se haga con los más altos estándares ambientales. Mientras ustedes se ponen de acuerdo y logran una alianza, de hecho, quiero reiterar, es primera vez que ambos presidentes de los partidos políticos y que la nómina completa se presenta en un programa de televisión, han estado pasando cosas. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional ahora hay un proyecto que entiendo mañana lunes iría a segundo debate, donde hay unas reformas al Código Electoral en el partido, en el minuto 60 ya de juego, digámoslo así, se van a cambiar las reglas. No sé, usted que conoce la dinámica parlamentaria. Vamos Sí. primero con el Bueno, partido. Sí. Como sabes, yo estuve varios años en la Asamblea y es la primera vez, de lo que yo recuerdo, que tan cerca de la elección se pretende hacer un cambio a las reglas del juego. Se aduce que la razón es una interpretación que ha hecho el Tribunal Electoral que según los proponentes es contrario a la letra y espíritu de la ley. El Tribunal Electoral siempre ha tenido la capacidad y la competencia de interpretar el Código Electoral, se le da la Constitución esa competencia, esa facultad,
Y en ocasiones anteriores, aunque ha habido diferencia de opiniones con respecto a alguna interpretación del Tribunal Electoral, lo que se ha hecho es que se ha recurrido ante la Corte Suprema de Justicia esa regulación del Tribunal Electoral. Esta es la primera vez que ante una diferencia de opiniones de una interpretación que ha dado el Tribunal Electoral se pretende a través de una ley echar para atrás la interpretación que el tribunal ha hecho de una norma electoral. Y eso pues es totalmente indebido, inoportuno, es un peligro para la democracia porque aquí puede entrar en discusión cualquier otra cosa. Sí. Y quiero dejar claro que la norma sobre el residuo es la misma que estaba vigente en la elección pasada. Y la interpretación que se está cuestionando es la misma que estaba vigente en la elección pasada. El mayor ejemplo de eso es que la alianza PRD-Molirena en el 2019 obtuvo en el circuito 8-7, en aquel entonces, hoy 8-3, 2 diputados por residuo. Y ellos que dicen que eso es incorrecto, que debe ser 1. Bueno, entonces Cristiano Adames no debería estar sentado en la asamblea porque él fue el segundo residuo de esa alianza con esa norma y con esa interpretación del Tribunal Electoral. Pero ahora los mismos diputados del PRD, que son los que sacaron la mayor, PRD y Molirena fueron los que se llevaron la mayor cantidad de residuos en la elección pasada, ahora dicen que esa interpretación está mal. O sea, bajo esa premisa, Yair Martínez debió ser diputado, o Camacho en San Miguelito, que era más o menos las que estaban en... No, la de Camacho con Pancho Alemán y la de Yair Martínez con Corina Cano, ¿no? No, Corina Cano ganaba su R, por lo menos de acuerdo a la interpretación nuestra, pero debió ser Carla García y no Cristiano Adames, que aparecía en la otra papeleta, claro. De acuerdo a la interpretación que ahora están haciendo los diputados del PRD. Pero la interpretación que estaba vigente en el 2019 es la que hace posible que Cristiano Adames sea diputado ahora, hoy en día. Eso no le conviene a las alianzas de partidos grandes, sus partidos son partidos grandes. O sea, en teoría esa reforma le convendría a la alianza a ustedes. Aunque nos conviniera, aunque fuera beneficiosa para nosotros como partidos y como alianza, nosotros no creemos que es beneficioso para el sistema, para la democracia, para la elección, que estos tipos estén cambiando las reglas del juego habiendo o faltando 7 meses para la elección. Ese es el mayor peligro que hay, porque ya le están haciendo cambios en segundo debate. No creas que es solamente lo que presentaron. Ahí han metido un poco de cosas y nadie sabe cómo ese proyecto va a terminar. Pero al final del día, independientemente de lo que esté o no esté en el documento, presentar cambios a estas alturas del juego para beneficio de ellos, porque ellos no están haciendo esto por el bien del país. Ellos están haciendo esto para beneficiarse ellos. No es bueno para el proceso electoral. No le genera confianza a las elecciones del 2024. Lo peor, la mayor amenaza que hay para el sistema ahorita mismo es que esta gente se ponga a hacer cambios faltando 7 meses. Ya hay postulaciones en firme. ¿Tú cómo vas a cambiar el sistema que afecta directamente si sale o no sale un candidato a diputado electo, si ya tienes candidaturas en firme? Es más, puede que haya ya candidaturas en firme que van directamente en contra de lo que ellos quieren hacer en ese proyecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esas candidaturas? Si ya están en firme. Entonces, estos tipos son unos maleantes, Eduardo. Y lo que estamos viendo es un grupo de personas tratando de perpetuarse en el poder. Esperaremos el segundo debate mañana o qué ocurre en la Asamblea si se da este segundo debate mañana. Gracias a Rómulo Rux, gracias a José Blandón por acompañarnos esta mañana aquí en el radar. Primera vez que aparecen juntos en una entrevista luego de conformada la alianza y luego del acto aquel día donde el Partido Panameñista ratificaba la postulación de Rómulo Rux. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Gracias, doctor Ritter. Gracias. Esa mañana está con nosotros en el radar el diputado Raúl Fernández porque en la Asamblea se discute un proyecto que reformaría el Código Electoral y entiendo hay una diferencia entre lo que piensa la Asamblea, dice el Código Electoral, y lo que interpretó el Tribunal Electoral a la hora de establecer el reglamento. ¿Es así, diputado? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos y los televidentes también.
Es así. El artículo 380 de nuestro Código Electoral es totalmente claro y solamente permite que un candidato de una alianza, ya sea de 2 o más partidos, pueda tener la letra R y acceder al residuo en el escrutinio, en la fórmula para contar los votos. En diciembre del año pasado, el Tribunal Electoral, interpretando este artículo 380, ha ampliado ese número de diputados que pueden competir por el residuo, lo cual es totalmente fuera de la orden constitucional que ellos tienen, que solo los limita a interpretar la ley, no a legislar. Gracias a eso, entonces se han presentado propuestas a la Asamblea Nacional que también tratan de reformar el Código Electoral a pocos meses de las elecciones. Eso es atentar directamente contra la democracia de un país. No podemos al minuto 60 de un juego de fútbol cambiar la regla del juego. A ver, usted coincide en que hay una interpretación del Tribunal Electoral, pero no está de acuerdo con lo que están proponiendo los diputados de reformar el Código. Yo no estoy de acuerdo ni con el decreto de diciembre de 2022 del Tribunal Electoral porque legisla en ese decreto, ni tampoco estoy de acuerdo con las propuestas presentadas por diputados tanto de la bancada de gobierno como de la bancada de Cambio Democrático tratando de cambiar las reglas a estas alturas. Aquí hay una sola solución y es que el Tribunal Electoral retire el decreto de diciembre de 2022, deje el artículo 380 tal como está, de un solo candidato con R por alianzas y que la Asamblea Nacional de Diputados en este segundo debate, que debemos empezar a discutirlo mañana, retire la propuesta de modificación y no seguir perjudicando más a las candidaturas independientes de nuestro país, que ya este código bastante cuesta arriba nos las pone, bastante cuesta arriba. Nosotros no podemos hacer alianzas ni con otros candidatos independientes a diputados, ni con partidos políticos en circuitos plurinominales. Mientras tanto, ellos se amplían esta posibilidad para querer obtener más diputados por residuo en la Asamblea Nacional de Diputados. Hoy son alrededor de 10 diputados. Con la reforma que se está tratando de introducir a la Asamblea Nacional de Diputados o con el decreto que ha hecho el Tribunal Electoral, estuviésemos duplicando como mínimo la cantidad de diputados por residuo. Ahora, usted es partido de libre postulación, o sea, es candidato por la libre postulación, pero usted va a una lista. Sí. O sea que en teoría su papeleta pudiera obtener un residuo también, ¿no? Sin lugar a dudas, nosotros estamos luchando por en el 2024 tener una asamblea independiente que trabaje con transparencia, que trabaje sin corrupción, que trabaje eliminando el nepotismo, que trabaje de cara a la ciudadanía, que es lo que cada vez que nosotros caminamos el ciudadano nos pide. Y si bien es cierto, la mejor manera para llegar a una asamblea independiente con mayoría de diputados independientes es compitiendo con las reglas del juego como las dijo el Código Electoral, no como que se quiere modificar. Y te lo explico y te lo detallo. Si mi lista a diputados saca un cociente, no tiene derecho a medio cociente. Otro de la lista, la única forma de que pueda obtener una curula en la asamblea es por la última parte del escrutinio, que es la famosa R. Con las modificaciones que ha hecho el Tribunal Electoral y quieren hacer algunos diputados de la Asamblea Nacional, eso queda totalmente a disposición de las grandes estructuras de partido político y a disposición de las alianzas de partido político, que hoy estamos viendo una alianza de 3 partidos políticos. Todas esas R fueran sin lugar a dudas para ello. En circuitos como San Miguelito estuviésemos hablando que pudieran salir 3 o 4 diputados por residuo. Doctor Ritter. Diputado, vamos a hablar ya en la parte práctica. ¿Qué posibilidades hay de que esa solución que usted le ve y que propone, que a mí me parece muy lógica, que no se cambien las reglas del juego a mitad de camino, pero que también el Tribunal Electoral vuelva al texto que dice, que ordena el Código Electoral para que eso ocurra? Yo entiendo que hubo una reunión esta semana con los magistrados del Tribunal Electoral y la dirigencia, al menos la de la Comisión de Gobierno, que no llegó a ningún resultado, porque de lo que salió de allí se dice que la discusión va a continuar. Mañana lunes se inicia el segundo debate de este proyecto de reforma al Código Electoral. ¿Qué posibilidades reales hay de que esto se detenga, o ya usted percibe que la aplanadora, llamémoslo así, oficialista, va a seguir adelante con esta reforma? Yo le solicité al Tribunal Electoral una reunión
Ellos me llamaron, me reuní con los magistrados, dejé mi posición clara en que no pueden haber cambios al Código Electoral ni por el Tribunal Electoral ni por la Asamblea. Y ellos me manifestaron estar totalmente de acuerdo y que trabajarían para lograr eso. ¿De qué forma? No lo sé. Vi en medios de comunicación que cuando los diputados de la Comisión de Gobierno y altos dirigentes del partido de gobierno salieron de la reunión, dijeron que van a seguir con la discusión. Este diputado y esta bancada se opondrá a cualquier cambio de las reglas del juego. A ver, ¿no fue la misma hoy reunión, es esto, diputado? En lo absoluto. Es que yo entendí que usted se había reunido con los magistrados del Tribunal Electoral y sabía que la comisión se había reunido con el Tribunal Electoral. Pensé que era la misma reunión. No es la misma reunión. Cuando yo me reuní con los 3 magistrados del Tribunal Electoral, el día jueves en la tarde, fue los 3 magistrados del Tribunal Electoral y mi persona. Ok, y hubo otra reunión entonces Según entiendo. con los diputados del PRD. No te puedo asegurar quiénes estaban en esa reunión, si solamente eran los diputados de la Comisión de Gobierno, o solamente eran diputados PRD, o solamente eran diputados de la Alianza PRD-Molirena, eso yo no lo puedo asegurar. Pero lo que quieren discutir en segundo debate, y si me lo permites leer, es un enredo total. Si en verdad quisieran arreglar el entuerto hecho en la declaración del Tribunal Electoral, harían un artículo simple y dice, se entiende que en el artículo 380 es solamente un candidato, un ciudadano por residuo, y todo el mundo queda claro y todo el mundo queda entendido. Si quieren le dicen, esto no está sujeto a reglamentación, pero lo que dice es, se adiciona el artículo 380A, y ese dice, el Tribunal Electoral rechazará de plano aquellas postulaciones en alianza con la letra R en los circuitos plurinominales que se hagan en inobservancia al artículo 380 o en la que presenten alguna de las siguientes situaciones: que el partido por el cual pretende postular el candidato con la letra R ya cuente con un candidato común con otro partido, ya sea que este candidato común sea miembro o no de dicho partido político. 2, que en la lista que busca ser postulado el candidato mediante la letra R ya exista otro candidato postulado en común. O sea, ya me enredé. O sea, ¿quién no se va a enredar con esto? Entonces, ahí lo que siento yo que están buscando es que el Tribunal Electoral vuelva a entrar a decir, tengo que volver a reglamentar el 380A, o darle esa capacidad al tribunal, porque esto está enredado. Seamos claros y legislemos como la ciudadanía quiere, de manera entendida. Un solo candidato por alianza, así sea que la alianza tenga 2, 3, 4 o 5 partidos. No podemos seguir creyendo que la mayoría de diputados que van a alcanzar una curul en la Asamblea Nacional serán con votos de otros. Ahora, entendiendo la dinámica parlamentaria, esto es primer debate. En el segundo debate yo entiendo que cualquier diputado, si se está debatiendo una ley, el Código Electoral es una ley, puede presentar modificaciones a esa ley. Los 71 diputados tenemos el derecho de presentar cualquier modificación a cualquier ley que se esté discutiendo. Aunque no sea el artículo en cuestión. Aunque no sea, así como esta redacción tiene el 380A, puede venir otro diputado y decir, solicito que se adicione el artículo 328A. Con una dinámica totalmente distinta a la que hoy estemos discutiendo. Pueden venir los diputados de Cambio Democrático que han presentado propuestas para modificar el código, creo que con una papeleta extra el día de las elecciones o por segunda vuelta, o aumentar el fuero penal electoral, a decir que se discuta dentro de esta iniciativa que ya está en segundo debate, e incluir la modificación. Por eso tenemos que estar atentos. Nosotros como diputados que representamos a la ciudadanía y la ciudadanía en sí. Y sé que este es un tema bastante complicado. Cualquier ciudadano que tenga dudas de qué es lo que se está discutiendo, le puedo dar mi celular, el 6679-9525, me hace la consulta para que todos estemos en una sola línea, que es el Código Electoral. No se cambia a pocos meses de las elecciones porque atenta contra la democracia. A ver, el tema de los candidatos de libre postulación en la papeleta presidencial, por ejemplo, creo que la norma dice 3. La norma dice 3. El Código Electoral, si se modifica hoy en la Asamblea, puede decidir, no, va el cuarto y el quinto también que consigue la firma. O va uno. Y deja 2 por fuera. Y deja 2 por fuera. Entonces, eso no atenta contra la democracia. Okay. El Código Electoral dice
que el candidato que ya participó en unas primarias no podría ser postulado por otro partido político sin autorización del partido político. Caso Yanivel, ¿no? Vamos a ser directo, caso Yanivel. Así mismo. ¿Pudiera el código electoral modificarse para que otro partido postule a Yanivel Ábrego, por ejemplo? O pudiese un diputado presentar la solicitud que queda en esta norma y estaríamos de vuelta atentando contra las reglas del juego. La seguridad jurídica electoral es necesaria y es obligatoria en nuestro país para tener democracia. Y seguridad jurídica significa no cambiar las reglas del juego para favorecer a un grupo y contrariar a otro grupo. Por eso esta bancada independiente no lo va a permitir y vamos a luchar porque en el 2024 exista una asamblea independiente de diputados. Doctor Richter. Diputado, yo tengo una duda sobre el momento en que esto ocurre. El Código Electoral se reformó después de las reuniones de la Comisión Nacional por las Reformas Electorales. Eso fue a la Asamblea, algunas se atendieron, la mayoría no, y se aprobó el Código Electoral nuevo. Estamos hablando de un decreto de diciembre del 2022, o sea, un decreto que ya tiene 8 meses, 9 meses, 9 meses. Y ahora, en este momento, es que surge la necesidad o surge la iniciativa, yo no sé cómo llamarla, o el antojo de reformar ese código electoral, reformar el código electoral para corregir de alguna forma la interpretación que hizo el Tribunal Electoral en diciembre del año pasado. ¿Qué pasó en estos 9 meses que nadie se dio cuenta que eso iba a pasar o es que se ha reformado a la luz de las circunstancias políticas actuales? En otras palabras, que es lo que pareciera ser, que en lugar de acomodar las campañas a la ley, van a acomodar la ley a las campañas. Es lo que pareciera ser, porque me parece insólito que después de 9 meses sea que surge de la nada, o de lo mucho, no sé, pero surge dentro de la Asamblea este afán de reformar el Código Electoral. En las elecciones anteriores, en la del 2019, según el análisis de mi equipo, el Tribunal Electoral emitió más de 80 decretos reglamentando el Código Electoral. Los cambios son tantos y los decretos son tantos que para cualquier ciudadano es casi imposible ir al día con la cantidad de decretos que el Tribunal Electoral emite. Y eso también atenta contra la seguridad jurídica. Punto 1. Punto 2. Existe una asociación de partidos políticos que tiene comunicación directa con el Tribunal Electoral. En esa comunicación no hay sociedad civil, no hay candidatos independientes o candidatos por la libre postulación. Entonces se hace una comunicación directa entre el Tribunal Electoral y los partidos políticos, dejando afuera de esa comunicación a un factor real de las elecciones que somos los candidatos independientes. Nos dimos cuenta tarde, cierto, nos dimos cuenta tarde, pero nos dimos cuenta y no vamos a parar de luchar para que se retire en segundo debate las modificaciones hechas al Código Electoral y se enmiende el decreto emitido por el Tribunal Electoral que legisla el artículo 380. Diputado, vamos a cerrar el tema electoral, doctor Ritter, pero yo quiero aprovechar que el diputado está aquí para conocer algunos temas parlamentarios. Es decir, ya termina la primera semana de octubre y las sesiones terminan el 31. ¿Qué hay en el pipeline, por llamarlo así, en la tubería o en la lista de temas por discutir en la Asamblea Nacional y en ese poco tiempo que queda, entendiendo que el próximo periodo de sesiones es enero, febrero, marzo y abril, justo antes de las elecciones, honorable? Por ejemplo, se retiró el contrato minero. ¿Eso va a tener tiempo de regresar al Ejecutivo, negociar de nuevo con la empresa y volverlo a mandar a la Asamblea antes de las elecciones? Eso dependerá del Ejecutivo, la empresa y quienes los representan a ellos. La posición de la bancada independiente ha sido firme en que el contrato minero
no puede ser aprobado porque tiene insuficiencias ambientales, tiene temas constitucionales muy delicados que hay que estudiar a perfección, pero también hay una ley importante por discutir, que es la ley de extinción de dominio, que le da seguridad jurídica al país, que con una ley de extinción de dominio pudiésemos darle la seguridad a empresas extranjeras para que inviertan en nuestro país y ojalá esté dentro del pipeline, como tú bien lo dices, de leyes por discutir. Eso es lo que queremos discutir una ley de extinción de dominio que le dé seguridad a nuestro país ante los ojos de afuera, para así estar más cerca de salir de las listas discriminatorias financieras en las que hoy nos encontramos. ¿Extinción de dominio sería antes de este 31 de octubre o para el periodo que viene ya en enero del otro año? Ten la plena seguridad que si yo fuera el presidente de la Asamblea ya la estuviéramos discutiendo. Ten la plena seguridad que si una Asamblea independiente dirigiera la Asamblea ya tuviésemos esta ley, tuviésemos una Asamblea con un presupuesto menor a los 25 millones de dólares, tuviésemos una Asamblea de verdad de puertas abiertas. Mencionó en la que todo presupuesto, ciudadano, sí, diputado, mencionó presupuesto, el presupuesto también tiene que regresar a la Asamblea. El presupuesto, según entiendo, la comisión Sí. Devolvió el presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas valorará si va a hacer caso a las posiciones planteadas por la Comisión de Presupuesto y entonces devuelve el presupuesto a la Asamblea para su discusión en la comisión competente, que es la Comisión de Presupuesto, y luego en el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Voy de nuevo a los tiempos. ¿Habrá sesiones extraordinarias o habrá sesiones extraordinarias? Si existen sesiones extraordinarias, ojalá que solo sean para discutir temas de todo interés nacional, no temas, como dijo el licenciado Ritter, de acoplar la ley para favorecer a partidos políticos. Me quedo con eso. Gracias al diputado Raúl Fernández por acompañarnos esta mañana en El Radar. Gracias a ustedes. Esa semana la calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación de Panamá en BBB-, pero cambia la perspectiva, que creo que ese es un tema de las interpretaciones y para eso hemos invitado a los economistas a que nos ayuden a entender un poquito qué significa esto, ¿no? Estaba en perspectiva estable y ahora cambió la perspectiva negativa. ¿Qué significa esto para Panamá? No sé si podemos hacer un poquito de explicación qué es esta evaluación que hace esta calificadora y qué significa la que nos pusieron ahora. Buenos días, bienvenidos al Radar. No sé, Luis, profesora. Luis. Perfecto, gracias Eduardo, Sí. Gracias por la invitación, doctor Ritter, gusto de saludarle. Las calificadoras, a mí me gusta comparar las calificadoras o la labor que realizan como la labor que realiza un docente al calificar a sus estudiantes, que puede ser que el estudiante tenga una mala calificación, pero va haciendo, digamos, también consejos o advertencias para mejorar el desempeño. Quería poner este ejemplo sencillo porque es lo mismo que hace una calificadora cuando evalúa el desempeño económico de un país. Por un lado tenemos el grado de inversión, que Panamá mantiene ese grado de inversión, pero por el otro lado evalúa las perspectivas económicas, fiscales de ese país, considerando advertencias o consejos o medidas que hay que tomar. Es muy interesante, creo, la recomendación o la evaluación que hace Fitch, que se suma a una serie de calificadoras que frecuentemente, constante y no de ayer, vienen evaluando el desempeño de la economía y vienen hablando o refiriéndose a problemas estructurales de la economía panameña. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Hay varios. Yo quisiera enfocarme un poco en estos temas relacionados con el desempeño fiscal, porque dentro del informe, y los economistas hemos hecho muchos señalamientos al respecto, se refleja que la economía panameña, las finanzas públicas del país vienen presentando de manera estructural un déficit fiscal, es decir, que los gastos vienen siendo mayores que los ingresos. Y eso preocupa porque hay formas de solucionarlo, hay políticas económicas para poder corregirlo, pero el Estado panameño lo que ha venido haciendo en los últimos años de manera sencilla es evaluando, es mejorando o incrementando la deuda pública, que hoy es más de 40.000 millones de dólares. Y esto la calificadora lo señala como una gran presión fiscal, y sabemos que cuando se incrementan los compromisos de la deuda pública, obviamente se pone en riesgo la situación financiera del país. Entonces, creo que hay una serie de señalamientos de la calificadora que hacen mucho más ruido ahora, pero que también se suman a una serie de organismos, entidades financieras
banco de inversión que hablan a las empresas, hablan a los inversionistas e incluso que los turistas ven acerca de los destinos donde ellos quieren invertir. Profesora Patiño, varios de los señalamientos que están en el informe, algunos de esos cuestionamientos usted los hizo aquí también al gobierno la última vez que estuvo con nosotros. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, todas, de parte de la Facultad de Economía. Si bien es cierto, compartimos lo que plantea acerca del ejemplo de cómo califica un docente, también somos algo críticos en respecto a estas calificaciones porque son una medida muy estática para todos los países por igual. Entonces, si usted no puede pagar, tiene que hacer este y este otro ajuste. Ellas, si vamos a hacer honor a la verdad, las calificadoras también se han equivocado a lo largo de la historia. Recuerdo el 2008 con la crisis de las hipotecas, la crisis subprime. En ese momento, estas calificadoras fueron sancionadas. O sea, no estoy cuestionando lo que dice ahora de Panamá, pero sí en lo que no compartimos es que nos dice cuál es el diagnóstico y cómo debemos corregir. O sea, nos dice inmediatamente, tienes que bajar el gasto, reducir el gasto, sin conocer la realidad de la alta deuda social que tienen los gobiernos tras gobiernos con la sociedad panameña. Entonces, el tema de ajustarnos por el lado del gasto, en vez de ajustarnos por el lado del ingreso, me parecería a mí mucho mejor, porque yo pienso que podríamos mejorar nuestra recaudación lejos de, claro, hay que analizar los subsidios, estoy de acuerdo, y hay que focalizarlos un poco más. Sin embargo, también hay que ver el subsidio que se da a la parte empresarial, el tema de los ajustes tributarios, el tema de la evasión fiscal, que no están consideradas en las recomendaciones que hace Fitch. Sin embargo, si bien es cierto, el ejercicio que ellos hacen de análisis es necesario. Es necesaria una mirada externa de cómo estamos haciendo las cosas para nosotros corregir el camino, y en eso estamos de acuerdo. El tema de que, por ejemplo, en este momento se actualice el año base para hacer los cálculos de cómo está creciendo nuestra economía no es saludable. O sea, al actualizar un año base, por supuesto que nuestro Producto Interno Bruto va a aumentar, porque son precios más recientes. Y vamos con eso, nos acusa Fitch Rating de estar manipulando o una especie de malabares con las finanzas y las contabilidades para poder tener un mejor resultado. Bueno, ese tipo de maniobras no se deben dar. Y yo pienso que en este momento el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que salir a explicar y a decirnos a todos qué opinan, qué opinión le merece técnica el haber estos resultados que nos ha planteado Fitch Rating. Doctor Ritter. Cuando salen estos informes suele haber inmediatamente dos tendencias más en este año electoral o en este periodo electoral en el que estamos. La oposición al gobierno inmediatamente hace algunos señalamientos y dice, mira lo que ya le están diciendo, la manipulación de las cifras y demás. Y en cierta forma como, yo no puedo decir que es alegría, pero que es como un refuerzo para la oposición. El gobierno, por su parte, también dice, pero mira cómo nos han elevado el techo de la deuda dentro de la misma calificación. Lo que yo les quiero preguntar a ustedes es, al margen de las consideraciones políticas, de los que se alegran por la mala calificación, si se quiere decir, o los que toman un pedacito de la calificación para decir, mira lo bien que estamos, ¿cómo debemos los panameños enfrentar, valorar, escudriñar y tomar decisiones con base a estas calificaciones? Este es de los países donde más se fijan, yo no sé si es por la parte electoral, donde sí, tiene claro, tanta importancia en la opinión pública las calificaciones que hacen las calificadoras de riesgo. Sí, yo creo que esa consulta, doctor Ritter, es muy importante. Creo que como panameños o como país tenemos que comenzar a evaluar estas evaluaciones de las calificadoras, de los bancos internacionales como un todo. Yo creo que acá no hay que separar ni partidos de oposición ni actual gobierno, porque los temas que se están planteando son temas muy reales que ya reflejan un problema estructural. Ejemplo, dentro de la misma calificación de Fitch se menciona el alto empleo público que no viene de este periodo. Es decir, que Panamá sigue gastando en ese empleo público, priorizando el empleo formal o el empleo privado.
¿Qué ha pasado con el empleo público del año 2013 a la fecha? El empleo público se mantiene. La planilla del Estado, que representa millones significativamente para el país, sigue siendo, digamos, alta. En cambio, el empleo privado, que antes andaba alrededor del 48% en el 2013, ha caído casi 10% el empleo formal privado. También se menciona porque forma parte de las finanzas públicas. Yo creo que tenemos que dimensionar estos temas. Yo coincido mucho con el informe, porque creo que una serie o un grupo de economistas también hemos hecho señalamiento al respecto, y no solamente con el empleo público, el tema de los subsidios. Más de 2.000 millones de dólares en subsidios. Sabemos la realidad social que tiene el país y la situación que enfrentan muchos de los panameños. Gran parte de los panameños con un salario de 800 dólares hacia abajo. Pero ¿qué pasa con los subsidios? Estos subsidios que teóricamente en nuestra formación, por ejemplo, como economistas, hay una premisa que dice los subsidios deben y tienen que ser temporales por un periodo de tiempo. Panamá ha establecido otra premisa con los subsidios, que debieron ser temporales, estos subsidios son permanentes. Específicamente, el subsidio del combustible. El precio del petróleo a nivel internacional bajó, el subsidio del combustible se mantuvo, representando un hueco fiscal sumamente importante. Vamos mucho más allá. Hay subsidios que no mejoran el tejido empresarial y tampoco mejoran la capacidad de los panameños. Es decir, que las personas no tienen esa misma calidad de vida, pero siguen recibiendo un subsidio. Entonces yo creo que debemos ampliar el análisis, tomar en cuenta estos correctivos, porque hay un riesgo reputacional, pero también hay un riesgo de perder el grado de inversión si no se toman, seguimos una política económica adecuada, sana, segura y competitiva. Profesora. Considero que hay que revisar no específicamente solamente los subsidios. Aquí hay que revisar de manera integral el modelo de desarrollo. Hace mucho tiempo Panamá ha dejado de planificar. Entonces, ¿por qué tiene que nuestro modelo de desarrollo depender de subsidios? Y no solamente a las personas, sino también a las empresas. Porque si bien es cierto, sabemos que el tema no solamente la evasión fiscal, sino las exoneraciones a empresas en zonas francas, que se han creado más de 12 zonas francas en todo el país, y que estas empresas multinacionales no pagan impuestos, y que las empresas evaden impuestos, no por 2.500, por más del 4 y 5% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, si no fortalecemos nuestra forma de recaudar, entonces lo que tenemos es que recortar nuestro gasto, pero también tenemos que fortalecer nuestros ingresos. Entonces, yo también pienso que hay que hacer un giro de timón en la forma en que se administra, y que no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos, porque el tema de la débil recaudación fiscal que tenemos, y que se sabe quiénes son los que evaden, ¿por qué no se ha hecho un cobro efectivo de esos recursos? Esos recursos sirvieran para no endeudarnos tanto. O sea, porque cada vez que hay presión sobre los ingresos, porque no tenemos ingresos, entonces hay que recortar el gasto o endeudarnos. Entonces, el endeudarnos se pudiese obviar si pudiésemos cobrar efectivamente todo lo que no se cobra. Por ejemplo, me dice, las medidas de subsidio deben ser temporales, sí, pero ¿por qué tenemos exoneraciones de por vida a empresas que se supone que deben generar empleo, mover el desarrollo económico, dinamizar el país? Y sin embargo vemos que el 50% de los empleos son informales. Vemos que no se ha aumentado la tasa de empleo en Panamá. Entonces, los subsidiamos, les evitamos el pago de impuestos, para incentivar la inversión extranjera. Estoy de acuerdo, hay que incentivar, hay que ser competitivo y todo lo demás. Pero si fuese un impuesto universal que todos pagásemos, tal vez el Estado el gobierno tuviese más recursos para hacerle frente a todo el gasto social que tiene que hacerle frente. Entonces yo comprendo el tema de los subsidios, sí es verdad, hay que revisarlo y focalizarlo, pero también hay que revisar esos programas de exención fiscal. Es que también son subsidios. Son subsidios y muy millonarios. Que deben ser temporales, deben ser temporales, deben ser revisados 10 años, 20 años, pero 30. Yo quiero retomar parte de la pregunta del doctor Ritter, porque la oposición agarra el informe del Fitch y claro, palabras más, palabras menos dice, te lo dije. Sí. Y, o sea, como diciendo lo que han venido diciendo algunos economistas, que es verdad, lo dijeron. Sin embargo, a mí me mandan una parte del informe los mineros y me dicen, no, pero mira, el informe también dice que como se recogió el contrato minero, Fitch Ratings tiene miedo de que ese ingreso de la mina entre al lugar. Dice, allí dice, no dijeron nada. Me dicen otro, no, ese dinero era para la Caja del Seguro Social y el informe de Fitch Ratings dice, Panamá enfrenta una crisis de la Caja del Seguro Social a la que no la ha metido mente, o sí la ha metido mente, pero no ha hecho nada.
Y la gente dice, pero nadie quiere decir que Fitch Ratings también califica el tema de la Caja del Seguro Social y que no se toma en cuenta porque nadie quiere hablar de la Caja del Seguro Social. Así es. Profesora, ayúdeme usted, ¿por qué nadie quiere hablar de la Caja del Seguro Social? Porque es un tema que es sensible y sensitivo, toca a toda la ciudadanía panameña. Y entonces, cuando nos abocamos a temas de salud y agua y educación, son temas que concitan a toda la población. Entonces, el hecho de plantear que la solución de la seguridad social va por el lado de hacer reformas paramétricas y que afectan a la población trabajadora, definitivamente eso va a provocar un descontento social. Entonces, no se han tomado las medidas, no se han efectivamente analizado en la mesa del diálogo que se suspendió y se levantaron todos de la mesa y no ha quedado en nada. Pasamos años y no se ha discutido el tema, no se ha enfrentado el tema y realmente no solo este gobierno, sino ese tema tiene una gran deuda hace años atrás. El tema minero, la recomendación de Fitch, que se firme y que se obtengan los ingresos de ahí, que se apliquen las reformas paramétricas y que se resuelva el problema financiero. Yo pienso que está bien que ellos nos hagan un diagnóstico, pero que nos digan cómo solucionar el problema me parece que es un problema de país, un problema que tenemos que resolver nosotros debido a nuestra propia creación de nuestro esfuerzo de desarrollo, cómo lo vamos a planificar. Yo veo con buenos ojos por lo menos que se creó el Instituto de Planificación, hubiese sido mejor a rango ministerial, que pudiese delinear políticas de Estado realmente, no políticas quinquenales de cada 5 años que cambia cada gobierno y que no son sostenibles en el tiempo, sino políticas de Estado, que sepamos hacia dónde vamos en los próximos 50 años en el sector primario, en el sector terciario, en el sector secundario. Pero esas políticas no existen, porque dejamos de creer en planificación hace mucho tiempo. Y entonces ahora que las empezamos a retomar, me parece que eso es lo que hace falta. No estar a cada ratito apagando fuego con préstamos. Claro, tuvimos una situación sensible por el tema de pandemia. Y yo creo que todo el mundo sabe aquí que el tema de pandemia nos llevó a un grado de endeudamiento alto y que generó más pobreza y más desigualdad y que el gobierno ha hecho frente, como dice acá el compañero Morán, a las medidas con medidas populares y que se han sostenido durante el tiempo por el tema político, porque vienen las elecciones y comprendemos ese tema. Que hay que revisarlas y que tienen que ser temporales, sí, pero también hay que revisar otra serie de políticas como país, pero no que una empresa extranjera nos diga a nosotros, como le dice a todos los demás, la misma receta ustedes tienen aquí, recortar gastos, ajustar ingresos y esa es la receta que todos tenemos que aplicar, no me parece. Sí, algo más es que tenía para reorientar eso, porque sale el informe de Fitch, Barclays le recomienda a los tenedores de bonos de Panamá vendan los bonos, pero el Banco Mundial publica que Panamá va a crecer más de lo que estaba. Entonces espérate, me están llegando mensajes difusos en direcciones contrarias sobre el mismo tema económico. No, yo creo que es el mismo tema, Eduardo, y es importante señalar que también hay sus ventajas dentro del informe, que se une también a los organismos internacionales. Por ejemplo, se resalta el alto crecimiento que tiene Panamá. Y también nosotros podemos ver que nosotros seguimos subestimando o sobreestimando el Producto Interno Bruto, porque creemos que mientras más crecemos, y se señala en los diversos organismos, vamos a tener calidad de vida. Y hay mucha disparidad en el crecimiento entre los sectores. A pesar de ese crecimiento que se resalta en el informe, también tenemos que ver los problemas estructurales que hemos conversado. Y yo quería señalar o agregar en base a la pregunta que tú nos hacías, el tema de que creo que tenemos como el malestar del pensamiento grupal como país. ¿Y en economía qué quiere decir eso? Que ya sea como gobierno u oposición, creemos que tenemos la razón y a veces no nos gusta escuchar afuera las opiniones, en este caso económicas, de problemas estructurales. ¿Y por qué yo señalo la palabra problemas estructurales? Porque son problemas que ya se mantienen en la economía. El tema del problema de la Caja de Seguro Social, que está aunado también al tema de la informalidad. 48% de nuestros trabajadores están en la informalidad. Bocas del Toro, una de las provincias más turísticas, 60% de los trabajadores son informales. Comunidades indígenas, 90% de los trabajadores en las comunidades indígenas pertenecen a la informalidad. Entonces hay problemas que yo creo que tenemos que enfrentar, tenemos que establecer políticas. Es una lástima que el Instituto de Planificación que se quería construir para hacer una planificación del país cierre un periodo gubernamental y no haya hecho nada al respecto para una buena economía. Lo vimos a nivel del diálogo. Panamá es un país que hace muchos diálogos, pero no establece políticas a largo plazo. Yo no quisiera dejar de responder esta pregunta sin mencionar el compromiso que enfrentan las próximas administraciones, porque coincido con las calificadoras que mencionan que a pesar de ese crecimiento de 6.3 el otro año y de 6.4 en los años posteriores que vamos a tener en estos 2 años, la situación fiscal o esa presión fiscal es cada vez mayor. Tú mencionabas, los recursos que se proyectan vengan del sector minero.
o de otros sectores que no están, o ese problema que enfrenta la Caja de Seguro Social. Ese hueco financiero, esos recursos que tenemos contemplados, que no están y que hay que hacerle frente al presupuesto, es lo que señala que el presupuesto se está cubriendo a nivel con deuda pública, porque tampoco hay ingresos, hay empresas, hay tejido empresarial o emprendedores que estén nutriendo o cubriendo esa cadena financiera. Entonces creo que tenemos un gran desafío económico y cuando los datos están presentes, creo que se pueden tomar las mejores decisiones. Y para hablar de datos, nosotros no tenemos datos de empleo o mercado Así es. laboral desde abril del año 2022. Es decir, que estamos diseñando políticas de empleo Sin indicadores. sin indicadores y ya bueno, ya creo que vamos ya mucho más de un año. Así es, así es. ¿Y Yo eso a qué también. se debe? Sí. Responsabilidad, creo que hay instituciones que tienen que recaudar estos datos, en este caso el Instituto Nacional de Estadística y Censo, Les toca. la Contraloría General de la República, que debe disponer de estos datos. Hay países que luego la pandemia vieron la importancia, y bueno, y ese es el principal insumo de los economistas, los datos. Claro. Un economista que habla sin datos es como manejar con los ojos atados. Estos datos deben ser recopilados mes a mes, porque si yo hoy veo, por ejemplo, que los jóvenes enfrentan desempleo por falta de experiencia, yo debo establecer una política de formación dual. Entonces, no estamos haciendo las políticas y quizás esos planes de gobierno que están construyendo los candidatos políticos en este periodo electoral no tienen una base estadística ni evidencia. Creo que es importante señalar que debemos encaminarnos a datos, números, que nos permitan tomar decisiones. La profesora dejó claro, ella tiene su opinión sobre las calificadoras. Sin embargo, profesora, debo decir algo. Moody's, que es otra calificadora, le puso a Panamá BBB menos con perspectiva negativa y no se generó todo ese ruido cuando Moody's calificó a Panamá igual. ¿Hay un ranking de calificadoras o una tiene más prestigio que otro? ¿Por qué cuando Moody's dijo eso no pasó lo que está pasando ahora? No sé si me ayudan a entender eso. Bueno, fenómeno. esas tres, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, yo creo que son las que tienen mayor participación en el mercado internacional de valores y acciones y todo lo demás. Sin embargo, yo pienso que ahora ha hecho todo este escándalo y toda esta bulla es por el tema que usted bien apunta, doctor Ritter, es el tema político, el tema que vienen las elecciones y los detractores han hecho todo esto una gran noticia, ¿no? Y lejos de preocuparnos como país, que somos todos, no es que es un grupo político, no se trata de que la calificación fue al PRD, la calificación fue a nuestro país. Y nosotros como país tenemos que ver cómo solucionamos el problema. Y si bien es cierto, como apuntaba Morán, el tema de que no tenemos datos estadísticos. Hicimos esas consultas desde la Facultad de Economía y nos dicen, no, porque estamos todos inmersos en el censo y porque estuvimos inmersos ahora en el censo agropecuario y estamos tan ocupados en otros temas que no damos los datos, los indicadores para nosotros hacer los análisis, porque no se hacen análisis sin datos, por una parte, pero por otra parte también plantearle el tema de que las políticas deberían ser de largo plazo. No podemos estar planificando solamente para apagar fuegos e improvisando políticas de corto plazo, sino políticas de largo plazo y de forma sostenible para que se puedan solucionar los problemas. Si bien es cierto, planteamos, tenemos mucho empleo informal, pero además de empleo informal tenemos alta pobreza, pero no tenemos el indicador de pobreza. Y que que tenemos inflación, pero los indicadores de inflación también rezagados. Entonces, necesitamos esos datos para poder concluir y hacer en materia de política recomendaciones. No es que no me gusten las calificadoras de riesgo, sino que hay que reconocer que también se equivocan. O sea, ¿quién califica a las calificadoras? Estas empresas, ellas tienen mucho prestigio, ellas son reconocidas, son referentes para las empresas que van a invertir y son respetadas. Pero llega un momento que puede ser que su diagnóstico se equivoque. Y no solo el diagnóstico, sino la recomendación que hacen para corregir en materia fiscal que hacen a los países, ¿no? Entonces son muy cuadráticos en la medida de cada país, recetas iguales para todos los países. Y yo pienso que debemos nosotros como panameños ajustar esas recomendaciones a como nosotros consideremos que nos corresponde. Porque no pueden imponer, por ejemplo, en este momento que es una crisis social el tema del contrato minero, decir que esa es la solución, parte de la solución, para generar ingresos. Entonces, si aplicáramos esa solución en este momento, tendríamos un descontento y peor, el país paralizado y más atraso. Entonces, hay análisis que hay que hacer desde la realidad panameña. No todos los países se comportan de manera igual y tenemos en el país, hay que reconocer, una gran deuda social y no podemos nosotros asumir, por ejemplo, en este momento eliminar todos los subsidios cuando la sociedad tiene una gran necesidad.
Sí, yo con mucho respeto quisiera también, creo que las autoridades, los equipos económicos, tienen que asumir una responsabilidad. Claro. Porque tenemos organismos internacionales, entidades, tenemos calificadoras que ya vienen haciendo un eco diciendo Panamá es uno de los países que más crece, pero No Panamá se tiene distribuye. problemas estructurales serios. Veamos otro indicador, transparencia internacional, por ejemplo. Panamá ocupa más el puesto, creo que 100 de 140, 180 economías, como uno de los países más corruptos o falta de transparencia o falta de rendición de cuentas. Entonces yo ahí, y como economista, yo quiero resaltar la responsabilidad que tienen los equipos económicos de salir adelante, porque van a haber muchos comentarios, análisis, perspectivas de afuera, pero dentro de la casa debemos desmentir si sea el caso, o también corroborar, presentar Así los es. datos y decir, mira, lo que están presentando las calificadoras no es correcto. Si nosotros hacemos una realidad y nos evaluamos de manera interna, yo creo que tenemos que reconocer que gran parte de lo que se señala en el informe de Fitch y las otras calificadoras y lo que vienen mencionando organismos como CEPAL, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, creo que tenemos que dar gran parte de certeza o de apuntes o señalamientos que son correctos. Y no desde ahora en este periodo, quizás en los últimos 10 años, porque Panamá sigue creyendo solamente en el PIB, pero el PIB no es un indicador de bienestar. Es correcto. Hay temas que hemos mencionado como el tema de pobreza, desempleo juvenil y otros que tenemos que prestarle atención. Me quedo con eso. Me gusta la parte de tener nuestra propia evaluación. Le voy a poner ejemplo. Usted recordará, doctor Ritter, yo era un reportero novato, pero en esa época las IFIs recomendaban que Panamá privatizara el Así IRRE, el es, Intel, etcétera. así es. Y Panamá se encontró una salida donde no lo privatizó, sino que vendió la mitad y se quedó con la otra mitad. Y fue una salida panameña al asunto y que mejoró las calificaciones. Así mismo. ¿no? Fíjese que en el Sí, tema para también, cerrar, para profesora, cerrar, sí. el tema de que nos dicen los demás organismos que Panamá está creciendo. Sí, que lideramos la región en crecimiento económico, pero somos la tercera economía de América Latina con la peor distribución de la riqueza. Entonces, si bien es cierto, el tema de corrupción es dramático y es caótico, el tema de la distribución de la riqueza es peor, porque es más profundo. Los voy a comprometer a los dos porque usted habló de seguro social y usted dijo seguridad social y me hizo un poco de ruido porque cuando me dice que más de la mitad de los trabajadores son informales, aunque resolvamos el problema de la caja del seguro social, se los vamos a resolver a los formales. ¿Qué va a pasar Los con esos informales. informales cuando tengan 65 Es años correcto. y llegue el momento 120 a los 65. que es un subsidio Caen que quedaría allá. permanente de nuevo Así como es. otro? Gracias por acompañarnos. Gracias esta a ustedes. mañana. Cómo no, a Muchas ustedes gracias. por invitarnos. Muchísimas gracias. Y veamos a esta hora en qué se inspiró Hilde desde Agua Dulce en la caricatura para el radar. Bien, aquí vemos una aplanadora, doctor Ritter, la aplanadora blanca, roja y azul y lleva el 1092 y aplana el código electoral. ¿Y quién maneja, doctor? Bueno, dice Torres. Sí, tiene un extraordinario parecido con Hugo Chávez, Sí. pero quizás para evitar esa confusión, Hilde ha tenido la bondad de poner el nombre de la persona, del diputado que ha presentado el proyecto de reforma al Código Electoral al cual nos hemos referido o se han referido los panelistas tanto en el primer bloque con los candidatos Blandón y Ruth como con el diputado Raúl Fernández. Y en efecto eso es insólito, es la primera vez que ocurre que en medio de un torneo electoral la Asamblea Nacional se aboca a reformar las reglas del juego cuando ya estamos, repito, estamos en el proceso ya de elecciones o como señalaba Rómulo Ruz, ya hay algunas candidaturas en firme y que ahora entran en una especie de limbo con esta reforma a última hora, que yo insisto que es mucho más el deseo de los diputados de acomodar las reglas a sus intereses en vez de acomodar sus intereses a las reglas que ya existen. Pareciera que para ellos es más fácil cambiar la ley para que se ajuste a sus pretensiones, a cambiar o a tratar de mejorar la oferta electoral. En todo caso es insólito que en medio del torneo electoral mañana la Asamblea vaya a
enfrentar un nuevo capítulo de deshonra, que es reformar la ley electoral cuando ya el torneo comenzó. Parece ser que la reunión que se produjo el jueves de la semana pasada, que entre los diputados, al menos el presidente de la Comisión de Gobierno y los magistrados del Tribunal Electoral, no llegó a ninguna conclusión, pues cuando salió de ahí se quedó en que iban de todas maneras a producirse. Y por las intervenciones que le he escuchado al vicepresidente de la República y candidato a la presidencia, parece ser que eso ya es un hecho cumplido, que la reforma la van a imponer de todas maneras, la reforma se va a hacer y va a lanzar a este torneo electoral a una serie de dudas, se va a manchar el torneo electoral con lo que pretende realizar la Asamblea Nacional. Yo me encuentro con algunas sorpresas en esta discusión. Si bien es cierto, yo coincido en que el trabajo de legislar es exclusivo de la Asamblea Nacional de Diputados y que una interpretación o una reglamentación no debe legislar. A mí me parece, y tengo que decirlo por convicción, es que por muy buena incluso que sea la reforma electoral que se plantee, hacer una reforma en este momento pudiera ser peligroso. Además, que como bien hemos explicado, la metodología parlamentaria deja la puerta abierta de que algo se entra a debatir y una vez eso esté en el segundo debate, pudiera debatirse cualquier otro artículo del Código Electoral, ¿no? Yo creo que eso es importante que quede y me llama la atención. Y lo otro que me sorprende, si bien es cierto, recordando y escuchando a los propios panelistas aquí, es que buena parte de lo que se pretende reformar ya, digamos, ya jugamos juegos con esas reglas. Es decir, en las elecciones pasadas y en las elecciones anteriores, ese artículo específicamente del Código Electoral y la interpretación que hizo el Tribunal Electoral a través de la reglamentación no cambiaron. Y ya se escogieron diputados bajo esa figura y bajo esa premisa, y ya se manejaron los residuos bajo esa figura y bajo esa premisa, y ahora por alguna razón parece que, como te dice, se acaban de dar cuenta o no se acaban de dar cuenta, Jorge Eduardo. No, se acaban de dar cuenta de que a lo mejor por el rumbo que lleva esta elección no les va a convenir. Aquí hay una realidad distinta en esta elección y es la cantidad de candidaturas independientes o por libre postulación que pudieran acceder a unos residuos y con estos, yo sé que es complicado de explicar, pero al final lo que ocurre es que los partidos grandes o los partidos de alianzas terminan apoderándose de los residuos a contrapelo de las aspiraciones que pudieran tener las nóminas o las candidaturas por libre postulación en los circuitos plurinominales. También debo decir, reiterar, que es primera vez que ambos presidentes de Partido Cambio Democrático y Partido Panameñista participan juntos en una entrevista y puedan enfrentar la situación que ellos vivieron para lograr la alianza del partido. Y quiero también comentar, doctor, el tema del informe económico, porque sí me llama la atención y debo coincidir con usted, donde, digamos, los opositores al gobierno agarran párrafos del informe para decir te lo dije en cuanto a los señalamientos de política económica que se le han hecho a la administración, pero creo que Luis Morán fue muy atinado, igual que la profesora Patiño, en decir el momento político influye, porque estos informes se hacen todos los años y salen tres, el de Fitch Ratings, el de Moody's y el de Standard & Poor's. Sin embargo, ahora se ha hecho toda la bulla con el de Fitch Ratings cuando históricamente estos informes no necesariamente ocupan tiempo aire en televisión ni columnas en los periódicos, ¿no? No solamente eso, sino que las propias cifras económicas no suelen ser, no suelen tener esa importancia y no suelen llegar tan lejos, si no fuera porque estamos en un periodo electoral. Me gusta repetir mucho aquella frase del general Torrijos, decía que él nunca había visto una manifestación abajo del Producto Interno Bruto o viva el Producto Interno Bruto, pero ahora las cifras del Producto Interno Bruto, las cifras del endeudamiento, las cifras de los subsidios ocupan parte de la agenda mediática porque estamos en un periodo electoral. Yo estoy seguro que si esto mismo ocurre al principio del gobierno o en la mitad del gobierno no tendría la misma relevancia. De hecho, Panamá la incluyeron en las listas al final del gobierno del presidente Varela
y no hubo este escándalo porque se aproximaba un nuevo gobierno y que ya venía con, digamos, con una hoja de ruta fresca que le restaba importancia al hecho mismo este. Si Panamá llegara a permanecer, como se va a decidir este mes se decide una u otra cosa, y vamos a tener la misma situación. Si Panamá sale de la lista gris, y ojalá así sea, el gobierno lo reclamará como un triunfo, y en efecto lo tendrá derecho a hacerlo, pero así igual los opositores dirán que este es el producto del comportamiento de la economía. O sea, todo lo que salga hoy, que se parezca, que influye en la dinámica económica o social de Panamá, en este contexto va a tener repercusión electoral y va a tener repercusión en los medios por el periodo en el que estamos viviendo. Me quedo con eso. Gracias, doctor Ritter. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar.